Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Como hace un momento lo comentaba nuestra hermana Evelyn, pues estamos aquí, ¿verdad?, transmitiendo desde las instalaciones de nuestra congregación, ¿verdad? El sector salud nos pidió en esta semana como iglesia poder tener solamente nuestras reuniones virtuales, no presenciales, solamente del 26 de julio al 2 de agosto. Esto quiere decir que esta reunión y la reunión del próximo domingo las vamos a tener de esta misma forma, de manera virtual, ¿sí? Como muchos sabemos, ¿verdad?, en nuestro estado, aunque estamos en semáforo naranja, pero en nuestros municipios, en nuestro municipio aquí en Coatepec y en los municipios aledaños, por ejemplo, en Jalapa, estamos en rojo. Entonces pues nos piden, ¿verdad?, poder resguardarnos para poder aminorar un poco los casos de COVID que se están suscitando. Así que eso no impide, ¿verdad?, que la palabra de Dios pueda llegar hasta sus hogares, y ciertamente, ¿verdad?, estos medios nos han acercado cada vez más y nos llevan para que podamos nosotros comprender y entender que la palabra de Dios no tiene límite. La palabra de Dios puede viajar a través de las mismas redes que hoy en día, a través de esta tecnología, a través del internet. La palabra de Dios corre y puede llegar hasta sus hogares, y ustedes, al igual que nosotros, podemos ser llenos de su Espíritu Santo si nuestros oídos están atentos y abiertos para escuchar la palabra de Dios en este momento. Así que ciertamente, ¿verdad?, qué bueno que te has conectado. Te mando un abrazo, ¿verdad?, a la distancia, y espero que puedas escuchar la palabra en esta noche, ¿verdad? Hoy vamos a ver o vamos a abordar el primer mandamiento en esta serie que vamos a estar compartiendo los días jueves, ¿verdad? Si tú te perdiste nuestra reunión del jueves pasado, te invito a que la veas nuevamente a través de nuestro canal de YouTube. Ahí nos puedes buscar como Caen Filadelfia, y de esa manera tú puedes estar al tanto, ¿verdad?, de lo que hemos estado compartiendo. Este segundo jueves, ¿verdad?, es cuando vamos a seguir abordando acerca de los 10 mandamientos, y hoy precisamente vamos a ver el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? El Señor fue claro con su pueblo cuando salieron de la tierra de Egipto, y es que en Egipto era una tierra y era un país, un lugar de gente que era muy politeísta. Tenían dioses prácticamente casi para todo y adoraban a todo tipo de dioses. Incluso para ellos el río Nilo, que era uno de los ríos que obviamente regaba toda esta tierra de Egipto, para ellos aún el mismo río Nilo era un dios. El sol era un dios para ellos, ¿sí? Entonces Dios claramente sabía que su pueblo, aunque ellos conocían de Dios, conocían del Señor, su fe la tenían puesta en Él y sabían que Dios había prometido que los iba a libertar de los egipcios. Dios quería dejarles en claro que ellos no debían de adorar absolutamente a ningún otro Dios, sino solamente a Él, ¿verdad? Entonces, como parte de la introducción de este tema del día de hoy, que es nuestro primer mandamiento que vamos a observar: no tendrás dioses ajenos, déjame decirte algo, fíjate bien. El primer mandamiento establece una base esencial en la cual se sostienen todos los demás mandamientos. Fíjate, curiosamente, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él respondió así: el primer mandamiento y el más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Así que, ¿cómo podríamos hoy en la actualidad poner a Dios primero en un mundo tan ocupado como el nuestro, ¿verdad? ¿Cómo podemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Porque déjame decirte que este primer mandamiento tiene que ver con una palabra: prioridad, ¿sí? Este primer mandamiento tiene que ver con una palabra: prioridad. Así que mira, Dios empezó los 10 mandamientos de la siguiente manera. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículos 2 y 3. Si estás ahí en casita, puedes buscarlo en tu Biblia, ya sea que la tengas de manera física, porque si la tienes en tu celular, probablemente puede ser que no pongas atención a lo que estás viendo. Entonces te invito a que, si la tienes físicamente, busques Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3, y dice así. En esta versión te la leo para ti: yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y mira lo que dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O escúchalo bien: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que el primer mandamiento, óyelo bien, el primer mandamiento establece la pauta
para los primeros 4 mandamientos, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera. Ya Jesús lo dijo: amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ¿verdad? Porque en Deuteronomio nuevamente se vuelve a repetir la ley, ¿sí? Y de esa misma manera tú y yo podemos nuevamente ver ahí claramente los 10 mandamientos, ¿verdad? Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos 37 y 38, Jesucristo llamó a este resumen el gran mandamiento, ¿verdad? Al amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Jesús dijo: este es el primero y gran mandamiento. Así que yo quiero situarte en esta tarde 3 puntos importantes acerca de este primer mandamiento. Recuérdalo, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de ti, ¿sí? Y el primer punto es que el primero que nos dio el ejemplo acerca de este primer mandamiento fue Jesús. Fíjate bien, este es el primer punto, el ejemplo de Jesús. Jesús dio el ejemplo de cómo poner a Dios en primer lugar. Fíjate bien, después de que él ayunó 40 días y 40 noches, cuando él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, vino Satanás y lo tentó, ¿sí? Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y fíjate bien, el Señor Jesús le respondió de la siguiente manera al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba poniendo a Dios el Padre en primer lugar en su vida. ¿Tenía hambre? Claro que tenía hambre. El Evangelio de Mateo nos dice que después de que había ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, y entonces se acercó Satanás, el tentador, y le dijo: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús claramente ahí, ¿verdad?, ratificó cuál era su prioridad. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, fíjate bien, la Escritura nos enseña en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, a que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿sí? Tenemos que vivir por cada palabra de Dios, lo cual involucra el compromiso de siempre escuchar lo que Dios nos enseña en su palabra y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Leo para ti Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor, y esto está en la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: confía en el Señor con todo tu corazón. Fíjate bien, dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Dice: no dependas de tu propio entendimiento. Verso 6: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea, claramente Proverbios, ¿verdad? Salomón, cuando escribió esto, tenía bien claro, ¿verdad?, que Dios tenía que ser la prioridad en medio de todas las cosas. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. O sea, no te apoyes en tu propia prudencia. No creas que lo sabes todo, porque no lo sabes, ni siquiera yo lo sé. Por eso mi confianza tiene que descansar en Dios. Así que mira, para que podamos cerrar este primer punto, cuando Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás, Él también citó lo siguiente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate bien cómo Jesús estaba priorizando la importancia de que Dios fuera el centro de su vida, de que el Padre fuera el centro de su vida. Dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que si tú en algún momento te has preguntado a quién le debes de dar adoración, el único que merece adoración es Dios. ¿Sí? El único que merece adoración es Dios. Por eso el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. Pastor, pero yo ya no tengo imágenes en mi casa. Yo ya no ando jalando ninguna estampita en mi cartera. Yo ya no traigo colgado nada, ninguna medalla, ninguna situación aquí en mi cuello. Yo ya no estoy adorando ningún dios ajeno. ¿Pero qué me dices de tu celular? A lo mejor para ti no tendrás imágenes, no tendrás esculturas, pero a lo mejor tu celular es tu Dios. O tal vez tu carro, el carro que tienes en casa y que te sirve para que te puedas transportar al trabajo o a donde quiera que vayas, probablemente se ha convertido en tu Dios. No quieres que se ensucie, no quieres que nadie se suba, no quieres que nadie tire algo en el carro. Ten cuidado.
Un Dios puede ser todo aquello que tu corazón ame más que al Dios verdadero. Por eso la palabra es clara, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Jesús claramente dice, al Señor tu Dios adorarás, y dice, y a Él solo servirás. Fíjate bien, nuestro Señor ahondó en este concepto cuando señaló que no podemos servir a Dios y servir también al Dios del materialismo, y esto lo encontramos en Mateo 6:24. Vamos rápidamente para allá. Hoy vamos a andar de un lado para otro en la palabra, entonces espero que estés presto para poder tomar nota de todo esto. Y si no, después te invito a que nuevamente vuelvas a ver esta transmisión, ¿verdad? Porque sé que te va a ser de mucha ayuda. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Fíjate bien claramente cómo Jesús usa este ejemplo, ¿verdad? No podemos servirle a Dios y también quererle servir al dinero, al materialismo. Tenemos que tener cuidado. Por eso, versículos más adelante, en el verso 33, el Señor es claro, ¿verdad? Buscad primeramente, dice así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como una añadidura. ¿Sí? A lo mejor a veces tú has pensado, pero pastor, Dios que sabe de la necesidad que yo tengo, Dios que sabe de las deudas que yo tengo que pagar, Dios que sabe de que mi familia tiene que comer, Dios que sabe de que tengo que pagar mis cuentas. Pues déjame decirte algo, Dios sabe más de lo que tú piensas que tú sabes, porque Dios te conoce. Dios conoce tu levantar y conoce cuando te vas a acostar. Dios conoce tus pensamientos. O sea, date cuenta de esto, Dios está en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces tú y yo no queremos que Él esté en nuestras vidas. Por eso este primer mandamiento es importante. Si tú de repente le estás dando el primer lugar a algo, ya sea tu trabajo, ya sea tu familia, ya sea tus hijos, ¿verdad? A tu esposo, a tu esposa, antes que a Dios, estás equivocado. Estás quebrantando este primer mandamiento, porque el primer mandamiento nos dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Tu prioridad tiene que ser Dios. Amén, así que tienes que tener claro esto. No podemos estar jugando si estamos conociendo, ¿verdad?, lo que Dios dice acerca de lo que nosotros tenemos que llevar a cabo desde nuestro corazón. Porque créeme, las decisiones comienzan desde acá adentro, no con tus acciones. Tus acciones son el resultado de las decisiones que tú ya tomaste. Así que muchas veces nuestras acciones están diciendo que la mayoría de las veces estamos tomando malas decisiones. Vamos a ver el punto número 2. Fíjate bien, el punto número 2 acerca de este mandamiento nos habla de la grandeza de Dios. Óyelo bien, de la grandeza de Dios, de lo grande que es Dios y cuál es nuestra respuesta. ¿Sí? Tú te sabes lo que dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Comienza diciendo, Padre Nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. ¿Sí? El solo hecho de que diga la Escritura, ¿verdad?, que estás en los cielos, nos está dejando perfectamente claro. Él está allá arriba, nosotros estamos aquí abajo. Después cuando dice, santificado sea tu nombre, ¿qué está diciendo? Que solamente Él es santo y que tú y yo solamente podemos aspirar a caminar en un camino de santificación para que un día seamos santos como Él es santo. Entonces, tenemos que examinar la grandeza de Dios y cuál es nuestra respuesta ante esa grandeza. Créeme, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, ellos pues conocían a los dioses de los egipcios y los veían, y veían cómo los egipcios se postraban delante de ellos. Créeme, hubo un momento en la vida del pueblo de Israel en el cual ellos dudaron de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Incitaron al sumo sacerdote Aarón para que les hiciera un dios de oro, un becerro de oro. Y dice, este Dios es el que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Imagínate nada más qué tontería. Después de haber visto cómo Dios envió las plagas sobre los egipcios, después de haber visto cómo Él abrió el mar rojo, después de haber visto cómo aguas que eran amargas y que no se podían tomar, el Señor las dulcificó para que fueran potables para ellos. Después de haber visto cómo caía el alimento del cielo, aún así ellos estaban dudando del poder de Dios. Imagínate nada más.
Imagínate si no, Dios se iba a enojar con ellos cuando ellos comenzaron a adorar a otro Dios que no era Él. Por eso claramente decía, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira, el segundo punto. Fíjate. El primer mandamiento nos recuerda que debemos enfocarnos en el sorprendente poder y majestad de nuestro Creador. Dios exhibió su poder cuando exclamó con voz de trueno estos mandamientos desde el monte de Sinaí. Dice Éxodo capítulo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Imagínate nada más. Yo quiero pensar en esta imagen, ¿verdad? En este momento. Y mira, aquí al igual que en Jalapa, ¿verdad? Y yo no sé si en la mayoría de las ciudades, pero hay un cerro, ¿verdad? Aquí hay un cerro. Y yo imagino, ¿verdad? Que en ese cerro, imagínate nada más por un momento que fuera el monte Sinaí, y de repente que del cerro empezaran a salir relámpagos, empezaran a salir truenos, ¿verdad? Humo lo cubriera por completo y que se escuchara una voz potente, una voz de trueno, una voz que dijera, sí, imagínate, sí, estos son mis mandamientos, yo los he dado para que ustedes los obedezcan. Oye, sería increíble, ¿verdad? Imagínate que ante esa situación, ante esa visión, pues el pueblo tenía obviamente que reconocer que Dios estaba allí presente. Dice la escritura, dice que viéndolo el pueblo temblaron y ¿qué? Y se pusieron de lejos. Pero mira, el respeto y temor del poder de Dios no es una cosa mala, ¿sí? El respeto y temor del poder de Dios no es una cosa mala. Moisés le dijo lo siguiente al pueblo, dice en Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, Moisés estaba siendo claro, fíjate bien. Dios estaba mostrando su grandeza, Dios estaba mostrando su poder. Pero ¿sabes qué esperaba Dios? Esperaba una respuesta satisfactoria de parte de su pueblo. Por eso Moisés les dice, ¿verdad? No teman, porque Dios ha venido para probarlos. Dice, y para que el temor de Dios esté delante de vosotros. ¿Y sabes para qué? Cuando en tu vida y en mi vida hay temor de Dios, ese temor de Dios, ¿sí?, nos impide que podamos pecar. ¿Sabes por qué pecamos? Porque no tenemos temor de Dios. Porque no nos importa. Mira, te puedes cuidar del pastor, te puedes cuidar de los líderes, te puedes cuidar de los hermanos de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Te digo algo, por mucho que te escondas, por mucho que te ocultes, los ojos de Dios están sobre ti. Los ojos de Dios están sobre mí. ¿Sí? Por mucho que pienses que nadie te va a ver, ¿sabes quiénes te están viendo? Los ojos de Dios. Y si aún así, sabiendo que los ojos de Dios te están viendo, y tú decides hacer lo que estás haciendo, decides pecar, decides hacer cosas que a Dios no le agradan, créeme, no hay temor de Dios en tu vida. No hay temor de Dios en tu vida. ¿Sabes? El pecado es, ¿cómo decirlo? Es satisfactorio. Es más, el pecado siempre se va a presentar como algo hermoso, como algo delicioso, ¿sí?, como algo satisfactorio, algo placentero. Y créeme, va a seducirte, va a tratar de seducirte en todo momento. Pero tú tienes que recordar esto: si hay temor de Dios en tu vida, recuerda, al primero que le estás fallando no es al pastor, no es a los líderes de la iglesia, no es a los hermanos, no es a tu esposa o a tu esposo, le estás fallando a Dios. Y eso debería de calar lo más profundo de nuestro interior. Mira, Salomón dijo lo siguiente en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, Jesús dijo esto más. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
¿Sabes? Normalmente nosotros los seres humanos tendemos a temer a otras personas que podemos ver y nos olvidamos de temer al Dios Todopoderoso al cual no podemos ver. Te aseguro que tú a veces hasta le tienes más miedo, ¿verdad?, a que se te aparezca algo en la noche. De repente se va la luz y te quedas a oscuras y te da miedo la oscuridad. No sé si a ti te pasa. O que a lo mejor tengas que salir a la calle y pienses que a lo mejor te vas a topar con una persona que esté borracha, que esté drogada, ¿sí? O a lo mejor tienes que atravesar por el panteón para llegar a tu casa y dices, ay, no me vaya a salir aquí un muerto, ¿verdad? O la llorona, ¿verdad? O un fantasma. No, ¿sabes a quién le tienes que tener más temor? A Dios. Porque Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces decimos conocer a Dios, pero no vivimos como Él quiere. ¿Sí? Por eso Dios muestra su grandeza, Dios muestra lo grande y poderoso que es, pero Él está esperando una buena respuesta de parte de cada uno de nosotros. ¿Sí? Una buena respuesta. ¿Sí? Que podamos responder a su amor, que podamos responder a su misericordia, que podamos responder a su favor, a su justicia. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces somos necios como seres humanos y preferimos, óyelo bien, preferimos, ¿sí?, hacer nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. Mira, Jesucristo prosiguió esta enseñanza del sorprendente propósito de Dios y de su amor por nosotros. Él dijo que Dios está pendiente de cada pajarillo que cae y que conoce aún el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Esto está en Mateo 10:31. Así que mira, para cerrar este segundo punto, el temor correcto de Dios no es terror, o sea, no es tenerle miedo, porque no se trata de que le tengamos miedo a Dios, no, se trata de que le tengamos temor, que son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? El temor implica un respeto. Así como hace muchos años teníamos temor de nuestros padres y eso implicaba que les teníamos respeto, que algunos de nosotros, ¿verdad?, les teníamos que hablar a nuestros padres de usted. No podíamos tutearlos, mucho menos, ¿verdad?, hablarles por su nombre, como hoy en día mucha juventud así lo hace con sus padres. No, nosotros les teníamos temor, les teníamos respeto. Y en ese aspecto, ¿verdad?, es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, que usted y yo no le tengamos terror, no le tengamos miedo, no, le tengamos temor, le tengamos respeto. ¿Sí? Que respetemos lo que Él dice. Porque mira, cuando tú y yo no respetamos lo que Dios dice, cuando no obedecemos lo que su palabra dice, ¿sabes qué? No estamos respetando a Dios. Tú puedes decirte cristiano, te puedes decir que eres un seguidor de Cristo, pero si no obedeces sus mandamientos, no estás demostrando nada. Pero no me quiero ir al tercer punto, solamente quiero concluir este segundo. Mira, el temor correcto de Dios no es terror o angustia, sino más bien reverencia y profundo respeto que reconoce el poder del Dios Todopoderoso y pone a Dios en primer lugar. Este respeto positivo debe crecer en una profunda apreciación, óyelo bien, debe crecer en una profunda apreciación del amor de Dios, de sus leyes, de su camino de vida. Nosotros, tú y yo, debemos crecer de tal manera que nuestra obediencia a Dios no sea por temor, o sea, que obedezcamos a Dios, pero no por temor, no por miedo, no, sino que lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Mira, te invito a que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 4 y verso 18. Vamos a leer primero este verso, capítulo 4, versículo número 18 de la primera carta de Juan, dice lo siguiente. En esa clase de amor, es más, lo voy a leer para ti en la versión 60, que es la que la mayoría tenemos, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor